Homer 48. Judas. Estando a un par de pasos solamente para la conclusión del conteo de la gavilla y llegar al gran evento para renovar nuestro pacto con Dios. Hoy nos encontramos con un hombre que señala las torceduras de la apostasía. Judas. El nombre original de Judas es Yehudá, que significa alabanza o gratitud. Existen 8 posibilidades. 8 personas con este mismo nombre en el Nuevo Testamento y por eliminación se determina quién fue el Judas que escribió esta carta. Pues bien, este Judas fue hermano de Jesús. Es importante dejar muy en claro que el Mesías tuvo hermanos. La Biblia enseña que una vez que María o Miriam, que es su nombre real, dio a luz a Yeshua, después tuvo más hijos. Podemos ver que al escribir esta carta, Judas no se presenta como el hermano de Yeshua sino con humildad se dice a sí mismo, siervo de Jesucristo, Yeshua. Por otro lado, vemos que Judas consideró su nexo espiritual con Yeshua más importante que su nexo de sangre, por la obra salvadora del Mesías. Cuando Yeshua comenzó su ministerio sus hermanos se burlaban de él, no le creían. Hubo un momento en la fiesta de los tabernáculos en que se burlaron y le decían, preséntate ante todos y diles que eres el Mesías. Sin embargo él respondió que aún no era su tiempo. Existe otro pasaje en el Evangelio de Marcos en donde Yeshua estaba enseñando a las multitudes, y comenzaba a causar nerviosismo entre los líderes de la nación y su mamá y sus hermanos fueron a sacarlo. Esta carta aborda uno de los temas más delicados en estos tiempos, el tema que tiene que ver con la apostasía, entendiendo bíblicamente como apostasía al hecho de alejarse de la verdad. Judas nos escribe esta carta por una preocupación en torno a los tiempos que también se estaban viviendo en aquel entonces. Judas exhortó para no alejarse de la verdad a la que quiso que regresáramos el Mesías. Judas se refiere al tema con tal preocupación al grado de referirse a la salvación eterna. El tema central de esta carta es la apostasía, la cual comenzaremos por definir como una separación y un apartarse de la verdad, rebelarse contra la verdad. La apostasía es dejar la verdad y entonces debemos saber, ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Desde el momento en que la gente conoce la palabra de Dios, y decide vivir su propia vida de acuerdo a sus propios principios y no conforme a las leyes de Dios, en ese momento esas personas se encuentran en apostasía. Es decir, la apostasía implica primeramente haber conocido, vivido en la fe y que llegó un momento en la vida de la gente en que se apartó de ese camino. Conforme a lo que veremos en este estudio de la carta, la apostasía necesariamente no quiere decir que abiertamente la gente niegue a Dios o a Yeshua. Puede ser que la gente continúe congregándose en la iglesia, pero su vida no refleja lo que enseña la palabra de Dios. Esta carta va a producir una de dos cosas en nosotros. Si es el caso de que estamos afligidos respecto a nuestra fe, esta carta nos va a tranquilizar. Si estamos contentos con nuestra fe, entonces nos va a inquietar. Esa es la característica de un buen mensaje, porque un buen mensaje tiene que hacer dos cosas: consolar a los que están inquietos y afligir o preocupar a los que se encuentran en la comodidad. El contexto de la carta es una exhortación a cuidar la salvación eterna, defendiendo con celo y con firmeza la fe original, la fe de Abraham, Isaac y Jacob, la fe a la que Yeshua vivió y enseñó. Y la exhortación es para defendamos nuestra fe, incluso hasta la muerte, por cuanto que si no lo hacemos así y cedemos en la apostasía, entonces al pretender salvar nuestra vida cayendo en la apostasía, la perderemos y seremos muertos, seres sin el propósito de la salvación por la cual el Hijo de Dios vino a dar su vida. La importancia de esta carta nos lleva a la reflexión acerca de vivir bajo los mandamientos de Dios en obediencia a quien nos redimió, entendiendo que cualquier doctrina o enseñanza equivocada o mal entendida nos lleva invariablemente a la apostasía. Es decir, que habiendo conocido la verdad, nos alejemos de la verdad, que habiendo vivido cumpliendo los mandamientos, dejemos de hacerlo por las doctrinas equivocadas inclinándonos a la comodidad, a la vanidad y a la mentira. La verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios es su instrucción, sus mandamientos. Quien no vive bajo la instrucción de vida, desprecia la salvación del Mesías y la vida eterna y en su vida solo hay mentira. La exhortación de Judas se resume en lo siguiente: conservaos en el amor de Dios. Esta expresión la vemos en el verso 21, y es el consejo del autor a los destinatarios de la carta, como una súplica para que se conserven en el amor de Dios.
¿Será posible hacer algo para ganar el amor de Dios? ¿En qué momento fue cuando Dios nos amó? Dios nos amó cuando nuestra condición era de lo peor. Así que consideremos el hecho de que si cuando estábamos en las peores circunstancias recibimos el amor de Dios, cuanto más ahora que hemos tenido la disposición de aprender de Él. Si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo cuando éramos pecadores y vivíamos separados de Él, ¿cuánto más ya somos sus hijos? Nos librará de la ira venidera. Entonces no podemos hacer algo como para que Dios nos ame más. Entonces si Dios nos amó a pesar de ser pecadores, ¿por qué Judas exhorta diciendo conservaos en el amor de Dios? En la parábola del hijo pródigo vemos que el hijo le dijo a su padre que le diera su herencia y se fue de la casa. Su padre lo dejó ir. Sin embargo nunca dejó de amarlo. A pesar de la ingratitud del hijo. Lo único que sucedió fue que el hijo dejó de ser beneficiario del amor de Dios. Se salió de donde lo tenía todo para ser feliz y por su mala decisión. Por alejarse de su padre terminó comiendo con los cerdos. Dios siempre nos ama. Entonces lo que Judas está exhortando es a que no te salgas del lugar de donde Dios te está bendiciendo. No te salgas de casa. Porque si bien es cierto que Dios no te va a dejar de amar, también lo es que si te alejas de su amor no recibirás los beneficios de toda la bendición y todo el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta carta se escribió entre el año 68 y 70 después de Cristo. Hace aproximadamente 1930 años. Los versículos 1 y 2 son la dedicatoria y los deseos para los destinatarios a quienes identifica, ya que es un aspecto muy importante conocer quiénes son los destinatarios. Si sabemos quién es el autor es importante saber quiénes son los destinatarios, ya que estos bien pudieron ser principalmente judíos creyentes. Gente que conocía las escrituras o personas que supieron que Yeshua era el Mesías. En los versículos 3 y 4 nos va a decir la razón por la que escribió. En los versículos 5 al 16 nos va a dar 3 ejemplos de apostasía. Ejemplos de por qué la gente se apartó de la fe. En los versículos 17 al 23 nos va a dar 3 consejos para librarse de la apostasía. En los versículos 24 al 25 nos va a hablar de consolación y confianza para los que permanecen. Algunos le llaman a esta carta los hechos de los apóstatas. Las obras de los que se apartan. Recordemos que la palabra apostasía significa abandonar. Es el acto de deserción de la verdad y esto es profético a lo que sucede hoy en día. Lo que significa que la apostasía de estos últimos tiempos es apartarse de la Torá. Apartarse de los mandamientos que Dios dio a través de Moisés. Judas pone la agenda. Y hace una exhortación a entrar en el debate de lo que está escrito contra lo que las religiones enseñan fuera del contexto real de las sagradas escrituras, al decir, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es el día 48, estamos en la semana 7 y faltan 2 días para Shavuot, Pentecostés. La renovación del pacto.